El tema de hoy, mis compañeros, tiene que ver con dice, ¿cómo impulsar la revolución hacia adelante? Ya, miren, en realidad, cuando mis compañeros sean dirigentes, sean líderes de alguna institución del país, etcétera, de algún municipio, de alguna gobernación, entonces dice, o sea, ¿cómo impulsar la revolución hacia adelante? Saben, mis compañeros, primero que revolución, no se asusten cuando escuchan la palabra revolución, porque mis compañeros saben que revolución significa cambio, ¿no es cierto? O sea, revolución significa cambio. Entonces dice, ¿cómo impulsar el cambio o un cambio revolucionario hacia adelante? ¿Ya? O sea, ¿de qué manera nosotros como trabajadores, como dirigentes, como líderes, podemos llegar a impulsar, dice, una transformación? Y si vamos a empezar a analizar, compañeros, se van a dar cuenta que tiene mucho que ver con la situación actual, con la que está pasando nuestro país. ¿Ya? Tiene mucho, mucho, mucho que ver. Dice, en una situación así, ¿no? Lo primero que hay que hacer, dice, es un congreso. Miren, ya sea un congreso, dice, ya sea en la institución que estés. Puede ser en el país, puede ser en tu institución, en tu organización, ¿no es cierto? Pero, o sea, ¿cuál es el contenido, dice, de un congreso? O sea, ¿qué es en realidad un congreso? ¿No? O sea, ¿qué es lo que debe expresar un congreso, compañeros? Un congreso, dice, básicamente, mis compañeros, dice, tiene que estar relacionado, dice, con temas de importancia relacionados con el desarrollo objetivo del avance social, ¿no? Bien, o sea, dice, temas de importancia, dice, relacionados con el desarrollo objetivo del avance social. ¿Qué quiere decir eso, mis compañeros? Mis compañeras. Dice que todo congreso, si tú estás realizándose en cualquier institución o van a realizar en tu municipio, cuando mi compañero sea ingeniero y esté trabajando en el campo, en alguna institución y van a realizar algún congreso, lo central de un congreso, dice, es temas del desarrollo objetivo del avance social. ¿A qué se refiere eso, mis compañeros? ¿O a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a que los congresos o este tipo de eventos, lo que deben básicamente hacer mis compañeros es hacer una especie de radiografía, una especie de radiografía. ¿Cómo nos encontramos? ¿En qué situación nos encontramos? A ver, por decir, yo estoy haciendo un congreso, o sea, del país. O sea, ¿cómo me encuentro como país? ¿Cómo está el tema de la educación? Se ha borrado. ¿Cómo está el tema de la educación? O sea, ¿cómo estamos en el tema de salud? ¿Cómo está el tema del desarrollo económico? Miren, eso dice, objetivos del avance social, o sea, ¿cómo estamos? La mayoría de ustedes, mis compañeros, o a la mayoría de ustedes, seguramente en su trabajo profesional, porque ustedes van a trabajar mucho en el área dispersa, y van a estar, casi la mayoría de ustedes están relacionados con municipios, y si alguna vez en su vida profesional les va a tocar un congreso y les va a tocar a ustedes orientar o por lo menos sugerir, lo primero que tienen que decir es, lo primero que tenemos que hacer, o sea, un congreso, dentro de un evento, es hacer una radiografía de cómo nos encontramos. Si es una ONG, dentro de la ONG, ¿cómo nos encontramos? Si es un municipio, dentro del municipio, o sea, ¿cómo nos encontramos? ¿En qué circunstancia estamos? Como trabajadores,
como ciudadanos, como personas, como individuos, dice, ¿no? Entonces, miren, lo primero dice, ¿no? Si queremos buscar un cambio, una transformación social, una revolución, un cambio revolucionario, lo primero que tiene que hacer el líder es justamente esto, ¿no? Empezar, dice, a analizar, en llevar adelante un congreso. Y si a ustedes les toca, mis compañeros, desempeñar, lo primero, ustedes tienen que convocar a un congreso, ¿no? Ustedes convocan a un congreso y en ese congreso analizan la situación. Una vez que tú analizas, ¿no?, la situación, ya tienes una radiografía de cómo te encuentras, en qué situación te encuentras, entonces convocas a una constituyente. En el caso del país, por ejemplo, ¿no? Se convoca una constituyente, ¿ya? ¿Qué es una constituyente? Dice. Es el reflejo de la voluntad del pueblo que quiere constituir algo nuevo en plena libertad y lo garantiza un gobierno revolucionario, ¿no? Miren, o sea, una constituyente, ¿no? Es lo que hemos vivido nosotros, ¿se acuerdan? La Asamblea Constituyente en el país para aprobar la nueva constitución política del Estado, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? Dice, ¿qué es lo que tiene que reflejar esa constituyente? Si fuera una constituyente honesta, limpia, debe reflejar la voluntad del pueblo, ¿no es cierto? O sea, la voluntad popular. O sea, ¿qué queremos constituir? ¿No es cierto? ¿Qué queremos constituir? Para constituir algo, dice, miren, o sea, ¿a qué queremos constituir? Se está refiriendo, por ejemplo, si ustedes, mis compañeros, también lo mismo. Y esto se aplica para todo, solo que la constituyente es a nivel nacional. Pero yo puedo constituir mis estatutos. Quiero hacer una institución, una organización, lo mismo, ¿no es cierto? Quiero hacer mis estatutos autonómicos, por decir, también es una constituyente. Quiero hacer mis estatutos autonómicos de mi municipio, de mi gobernación, de mi nación indígena originaria, no importa, lo que sea, lo que fuere. Entonces, primero tiene que manifestarse la voluntad del pueblo, dice, ¿no? La voluntad del pueblo que quiere constituir, o sea, no lo voy a ir a preguntar al vecino o a la población al lado, sino del pueblo que quiere constituir algo nuevo. Pero para constituir, dice, miren, y aquí hay un término que lo hemos llevado en el anterior parcial, tiene que ser en plena libertad, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hemos hablado de la libertad de expresión, ¿no? De la libertad democrática? O sea, hemos dicho, en el capitalismo no hay libertad como tal, les decía, ¿no? No hay libertad de expresión, no hay. Pero para ser una constituyente tienes que estar en plena libertad, dice. En pocas palabras, tienes también que tener ciertos conocimientos de lo que quieres. Yo puedo querer, no importa, pero si no puedo expresarlo, ¿soy libre de expresar? Si no puedo expresar, o sea, no puedo hacerme entender, no puedo decir lo que quiero, ¿estaré en plena libertad? O sea, o será ficticia esa libertad de expresar lo que quiero constituir. O sea, es ficticio, ¿no es cierto? O sea, por eso se dice, tiene que estar relacionado, por ejemplo, con el tema de la libertad, ¿no? Y para tener la libertad, no tienes que estar enajenado, o sea, no tienes que depender de otro. ¿Se acuerdan, no? No tienes que depender de otro. No tienes que estar enajenado, lo que decíamos. Y tienes que tener el conocimiento, la autoformación suficiente y necesaria. No estoy diciendo que sean eruditos, pero por lo menos tienes que saber qué quieres, ¿no es cierto? ¿Y quién garantiza, dice, que una constituyente sea transparente y realmente se haga de manera imparcial, etcétera? Un gobierno revolucionario, o sea, un gobierno de cambio, un gobierno de transformación. Solo él te puede garantizar, dice, ¿ya? Bien, lo que ha sucedido, por ejemplo, yo les pongo como ejemplo dos antecedentes.
Tal vez equivocados, desde mi punto de vista están equivocados, pero a ver, ustedes analicen, ¿no? Miren lo que está pasando en Perú y lo que está pasando en Chile. En Perú, ustedes saben, han cambiado el presidente, etcétera. Y producto de eso sale que se va a convocar una asamblea constituyente. En Chile lo mismo. Ustedes saben, había una constitución política que herencia de Pinochet, pero que por producto justamente de las movilizaciones, etcétera, hacen que, por lo menos en Chile, ¿no?, se convoque a una nueva asamblea constituyente para modificar. En el Perú lo mismo. Hay una diferencia. En el Perú creen que la constitución va a cambiar la estructura económica de un país. ¿Será así? Piensan que les va a dar un cambio social. Primero hay que aclarar que si la constituyente, mis compañeros, por eso les decía el caso de Chile y el caso del Perú, y después vamos a tratar de imitar lo que ha pasado en Bolivia, o analizar lo que ha pasado en Bolivia. ¿Quién lo garantiza? Dice, un gobierno revolucionario, o un gobierno de cambio, si quieren llamarlo así, si les asusta el término revolucionario, ¿no? Porque ustedes saben que significa lo mismo. Un gobierno que busca el cambio, un gobierno que busca la transformación. Miren, en Bolivia, mis compañeros y mis compañeras deben conocer por historia lo que ha pasado, ¿no es cierto? Cuando se estaba haciendo la constituyente, cuando se estaba realizando la constituyente, ¿no?, a los hermanos campesinos, ¿qué les han hecho? Primero a los constituyentes, ¿qué les han hecho en Sucre? Los han hecho escapar. Lo han cerrado la constituyente, ¿no es cierto? Lo han cerrado la constituyente, la asamblea constituyente. Los hicieron escapar. A los hermanos campesinos que estaban ahí de sus comunidades, ¿qué les han hecho? Les han hecho desvestir, se los han quemado sus ponchos. ¿Se acuerdan? Eso era noticia. ¿Por qué? Porque las clases dominantes nunca van a permitir, mis compañeros, que se modifiquen. O sea, no quieren que se transformen las normas, las leyes que les favorecen. Por eso, para que se transforme, o sea, más o menos en la medida o en la dimensión de que se pueda reflejar la voluntad popular, necesitas que te garantice un gobierno revolucionario. Mire, pese a que en Bolivia, el gobierno de Evo Morales es un gobierno de cambio, de transformación, no, que apenas hemos hecho. Y se deben recordar, mis compañeras, y para orgullo nuestro, como Universidad Nacional Siglo XX, hemos tenido que marchar desde Patacamaya, creo que fue, o desde Caracollo fue, ¿no?, para la Asamblea Constituyente, hasta la ciudad de La Paz. ¿Cuál era el objetivo? Que se apruebe, que se apruebe la nueva Constitución. Porque no querían aprobarlo. Hemos tenido todos, o sea, ¿a convocatoria de quiénes? A convocatoria de la COP, de la Federación de Mineros y las organizaciones sociales. O sea, todo el país ha tenido que movilizarse. Hemos tenido que ir a La Paz para que se apruebe la nueva Constitución. Entonces, nosotros necesitamos, dice, ¿no?, para garantizar una constituyente, un gobierno de cambio. Bien, y eso yo les decía, ¿por qué? Porque en el caso de Chile, por ejemplo, si la constituyente lo lleva adelante un gobierno de derecha, ¿ustedes creen que va a haber cambios sustanciales en esa constitución? Tal vez no. Yo creo que va a ser más maquillaje, ¿no? Se van a tratar de disimular algunos aspectos, algunos puntos. ¿Por qué? Porque no te están garantizando. Porque vos necesitas, en una constituyente, tú necesitas reflejar la voluntad del pueblo. Ese pueblo que quiere cambiar, hacia dónde quiere cambiar y cómo quiere cambiar. Eso es lo que se necesita saber. Si yo estoy haciendo una constituyente municipal, lo mismo. O una constituyente departamental, lo mismo. ¿No es cierto? O sea, ¿hacia dónde queremos cambiar? ¿Cómo queremos vivir? O sea, ¿cuál es nuestra voluntad?
Si la voluntad popular dice, o sea, no explotemos, no contaminamos el medio ambiente y nos dedicamos solamente a la agricultura, habrá que respetar. ¿Por qué? Porque es la voluntad popular, ¿no es cierto? Bien, entonces ese tipo de situaciones, o sea, cuestan, pues, cuestan llevarlas adelante. Y peor cuando existen, digamos, los intereses de la burguesía o de las clases dominantes. Cuando existen situaciones encontradas con las clases dominantes, es medio difícil ponerse de acuerdo, ¿no es cierto? Entonces, miren, yo ya he hecho primero un congreso, luego estoy haciendo una constituyente. Dice. Esto, mis compañeros, me va a permitir, dice, ¿no? Ahora, recién plantear y ver lo que nos toca. Vamos a ingresar, dice, a una etapa de análisis de lo que es la revolución democrática burguesa. En realidad, la revolución democrática burguesa es una etapa, mis compañeros, en la que estamos viviendo ahora. ¿Ya? Eh, es un cambio, una transformación. Si ustedes se dan cuenta, lo que vivimos ahora en este momento se llama democracia burguesa. ¿Ya? Es democracia burguesa o democracia de los ricos, si quieren llamarlo. En la democracia de los ricos o en la democracia burguesa, si ustedes se dan cuenta, todo está hecho a medida de la burguesía. Casi todo. Y todo gira en torno a eso. Miren, entre comillas nos dicen, hay democracia. Tú puedes participar. Pero si yo quisiera ser candidato, tengo que tener un partido, ¿o no? Pero yo no quiero participar en todo Bolivia, yo quiero solamente participar en mi circunscripción o en municipio. Ya no me dejan. Y si me dejarían, tengo mi organización social, me invitan, ¿qué tengo que tener? Dinero para hacer campaña, capital, ¿no es cierto? O sea, no hay mayor requisito, o sea, no te piden requisito de que seas profesional, el requisito es tener capital, ¿o no? Por eso es que se da este término, ¿no? O sea, es una democracia burguesa, o sea, todo lo que está planificado dentro de este proceso democrático, dentro de este periodo democrático capitalista, está acomodado para que los capitales o los grandes empresarios o la burguesía, ¿no? Tenga mayor participación, ¿no? Y hay lo que se dice también, pues, y eso es cierto, o sea, a veces mis compañeros no quieren entender, o no queremos entender, mejor dicho, y nos cuesta. Cuando decimos, por ejemplo, en el capitalismo nos roba mucho, los diputados, senadores, ¿no? Alcaldes, roban, pero si invierten o no invierten. Para hacer campaña, ¿qué hacen? Inversión, ¿o no? Y si hacen inversión, tienes que recuperar. Y se practica nuevamente esto, ¿no es cierto? Y estamos cayendo en esto, en la democracia burguesa. O sea, esa es su característica. Por eso es que a veces cuesta, ¿no? Y si ustedes tienen algún pariente que haya sido diputado, senador, etcétera, ha invertido, pues. En pocas palabras, ha gastado su plata. Y si llega arriba, tiene que recuperar. Y para recuperar, ¿qué hace? Su sueldo nomás no le va a dar, ¿no? Porque algunos invierten harto. Miren, ese es el término, ¿no? O sea, el cambio es dentro de la revolución democrática burguesa. Pero, ¿qué tenemos que hacer en este proceso? ¿Qué tenemos que hacer los trabajadores, los explotados? ¿Mm? Primero dice, nosotros analizamos que la burguesía en este proceso, en esta etapa, ¿no?
siempre tiende a frenar las conquistas populares. O sea, siempre tiende a obstruir. ¿Por qué? Miren, por ejemplo, para que mis compañeros entiendan, lo que nosotros llamamos un avance social, el tema de la educación gratuita, la salud gratuita. Para nosotros, desde la izquierda, desde la voluntad popular, eso se llama inversión. Y nosotros decimos, estamos invirtiendo en el país. En la medida en que nuestros jóvenes, nuestros compañeros tengan buena educación, a futuro nuestro país va a ser grande. Y mejor si tienen buena salud. ¿No es cierto? Pero desde el punto de vista de la burguesía, ¿no? La burguesía, eso es un gasto. Es un gasto. No van a permitir, mis compañeros. ¿Por qué? Porque ellos piensan que esos dineros que se ganan o que se da al pueblo, que se invierte en salud, en educación, eso es un gasto. Esos dineros deberían irse a los empresarios privados para fortalecer la industria. Y así ellos, entre comillas, crear su empresa, agrandar la empresa y generar fuentes de empleo. Entonces, miren, por eso es que en este proceso la burguesía siempre se opone a las conquistas populares. Y siempre se va a oponer. Mientras exista la burguesía, mientras vivamos en un Estado democrático burgués, siempre va a suceder eso. ¿Ya? Siempre va a suceder eso. ¿Qué debe hacer el trabajador? Dice. Por eso dice, el proletariado o el trabajador no debe bajar ni por un momento el carácter de su lucha y el riesgo que conlleva el periodo democrático burgués y sus nuevas contradicciones. ¿No? Miren, nos está diciendo los trabajadores, el pueblo, etcétera, no debe bajar ni por un momento el carácter de su lucha y el riesgo que conlleva el periodo democrático burgués. Eso es lo que le ha sucedido a Evo Morales, ¿o no? El año pasado. El pueblo estaba en un proceso revolucionario, democrático burgués. Había una efervescencia de que todos ya estábamos pensando que iba a cambiar las cosas. Y había crecimiento, había desarrollo, etcétera. Pero hemos descuidado la lucha. ¿Y con qué nos han sorprendido? Con un golpe de Estado. Por eso es que en este periodo, ¿no? Es que el proletario, dice, no debe bajar ni por un momento el carácter de su lucha. Porque el riesgo que conlleva, dice, el periodo democrático burgués y sus nuevas contradicciones. Este riesgo es justamente debido a que la burguesía no permite, estamos diciendo, ¿no? Más antes hemos dicho, la burguesía no permite que avance la conquista popular. Y como no permite que avance la conquista popular, va a extremar sus recursos. Aunque aquí no está, pero de todas maneras, yo le tengo miedo, mis compañeros, y yo les aseguro, a esta etapa y a este proceso, porque en este proceso, mientras convivamos con la burguesía, es medio terrible, ¿no? Porque si bien es cierto, hay un proceso revolucionario, existía un proceso, no revolucionario, pero un proceso de avance, digamos. Ha habido una especie de proceso contrarrevolucionario o de desaceleración con el golpe de Estado que hizo Yanine. Hubo otro proceso de avance, nuevamente con la retoma del pueblo, del gobierno. Según los estudios, según Lenin, generalmente cuando se da este tipo de situaciones, el avance o la reacción de la burguesía es más fuerte.
O sea, tendríamos que esperar cosas un poco más feas para el país, para los ciudadanos, no sé. De acuerdo a los estudios, ¿no? O sea, es que la burguesía en este momento se va a sentir acorralada y va a extremar todos sus recursos con tal de no perder esos privilegios de clase, porque se va a ver amenazada o se siente amenazada. Entonces, aquí es donde el trabajador, el proletariado, dice, no debe bajar ni por un momento el carácter de su lucha. Y no debemos descuidar el riesgo que conlleva, dice, el periodo democrático burgués y sus contradicciones. Y estas contradicciones van a surgir justamente por el acorralamiento que existe de la clase burguesa o de la clase dominante en nuestro país. Eso es lo que diríamos va a suceder. Entonces, nosotros tenemos que prepararnos, ¿no? Si realmente somos como pueblo y buscamos un cambio, una transformación social, tenemos que empezar a pensar ya en que puede venir cualquier tipo de situaciones adversas para nuestro país. Miren, ¿cuál es la actitud, dice, frente a esta situación de los trabajadores? Lo primero que tenemos que hacer, dice ahora, es constituir un gobierno revolucionario, un gobierno de cambio, ¿no? ¿Cómo se constituye un gobierno revolucionario y un gobierno de cambio? No es como algunos compañeros piensan, y con las disculpas si existe algún compañero aquí que piense así. Pero a nivel nacional, yo he escuchado mucho que, por ejemplo, y con las disculpas yo decía, los del MAS piensan que solamente los del MAS van a solucionar el problema. Y no es así. No es así, mis compañeros. Para constituir, dice, un gobierno revolucionario, un gobierno de cambio, si realmente estamos comprometidos con el cambio, con la transformación del país, lo que nosotros deberíamos hacer, dice, es constituir un gobierno revolucionario. ¿Y cómo se lo hace? Tal vez en aquí puede encabezar el MAS. Eso no es problema. Pero para que ese gobierno adquiera ese carácter revolucionario de cambio, de transformación, debe estar acompañado de quiénes? La Central Obrera Boliviana, Federación de Mineros, organizaciones sociales y partidos de izquierda. Solo así se garantiza y se constituye un gobierno revolucionario. Lo otro sería un gobierno sectario, pero tienen que participar de manera activa, no como simpatizantes, no como miradores de balcón, etcétera, ¿no? Sino deberían participar de manera activa. Si eso hace este gobierno, estamos hablando de la constitución de un gobierno revolucionario o de un gobierno que realmente está buscando el cambio. Dos, dice. El gobierno debe constituirse en órgano de insurrección popular. Miren, aquí está, o sea, esto es justamente este carácter de gobierno revolucionario, ¿no? La COB, la Central Obrera Boliviana, la Federación de Mineros, que es las organizaciones sociales, los partidos de izquierda, deben constituirse, dice, en el órgano de la insurrección. En pocas palabras, el gobierno debe coadyuvar, debe ser parte de ese proceso de cambio. Porque hasta el momento hay una lógica, ¿no? Hay una lógica burguesa, la lógica burguesa para no comprometer y no comprometerse, dice primero independencia de clase. La independencia de clase no existe, porque el trabajador, el obrero, siempre va a estar al lado de los explotados y siempre va a luchar contra sus explotadores. Ustedes saben eso perfectamente, en qué consiste la lucha económica, pero fundamentalmente la lucha política y la lucha teórica, que es lo más importante.
Entonces no es imparcial. Uno. El gobierno, y eso dicen, ¿no? El partido se encarga de hacer una cosa y el gobierno de administrar. Desde nuestra lógica, no. El gobierno debe constituirse, dice, en un órgano de la insurrección. Claro, si este gobierno está constituido, como hemos dicho, en un gobierno revolucionario, solo así se justificaría, ¿no? Mientras tanto, o sea, no se justifica. Tres, dice, por el contenido debe ser capaz de llevar adelante el programa de transformación, de transformaciones políticas y económicas. Claro, estamos diciendo, si es un gobierno revolucionario, es un gobierno de cambio, es un gobierno de transformación, lo que tiene que hacer necesariamente es un programa de transformaciones políticas y económicas, lo central, ¿no? Transformaciones políticas, o sea, transformar el país políticamente y modificar la base económica. Y cuando hablamos de transformaciones políticas y económicas, nos estamos refiriendo a qué? A lo que eso tal vez lo ha hecho de bien, lo ha hecho no bien, pero por encima de lo regular, diríamos, ¿no? Es más, la redistribución de la riqueza. ¿Y qué es la redistribución de la riqueza? Distribuir las ganancias de este país entre todos los ciudadanos. Y ahí surgen los bonos, por ejemplo. No solamente los bonos, el tema de salud, la salud universal, la educación universal, en ese tipo de cosas, ¿no? Esas son las políticas ¿no? Políticas económicas. Son políticas y aspectos económicos que tienen que ser enfocados y transformados por un gobierno revolucionario. Pero no solamente es eso, mis compañeros. ¿Qué más tenemos que hacer? Dice. ¿Qué más tendríamos que hacer? Debemos, dice, analizar el grado de avance de las condiciones objetivas y subjetivas para el desarrollo del cambio. Miren, esto es importante. Dice, ay, perdón, bueno, no quiere mi puntero, no quiere funcionar. Ay, me adelantó. Ya. Dice, analizar el grado del avance de las condiciones objetivas y subjetivas para el desarrollo del cambio. Miren, cuando hablamos de condiciones, esto es lo más importante, o sea, incluso para hacer una revolución, para ir a lo que ustedes quieran, o sea, hay que ver, dice, analizar las condiciones objetivas y subjetivas. ¿A qué se refieren las condiciones objetivas y subjetivas para el desarrollo del cambio? Las condiciones objetivas, mis compañeros, están referidas a todas las condiciones materiales o programáticas, si quieren llamarlo así, ¿no es cierto? De un cambio. Yo quiero cesar el país, pero estaré en condiciones económicas, tendré las condiciones económicas para sobrevivir, tendremos la maquinaria, la industria suficiente y necesaria para mantenernos, porque de seguro que nos van a bloquear. Va a haber un bloqueo económico por parte de los países extranjeros, especialmente donde el capitalismo tiene fuerte influencia. Eso se va a dar. Entonces, lo primero que hay que ver es esas condiciones objetivas. Hemos avanzado como gobierno democrático, como gobierno de transición revolucionaria, hemos avanzado, hemos hecho algo para cambiar eso. Entonces, analizamos eso. Y las condiciones subjetivas, que están referidas a la población, a la gente. O sea, ¿cómo estamos avanzando? La gente está interiorizada, o sea,
¿La gente está consciente del cambio? Y si hablamos, por decir, del socialismo, ¿la gente sabrá lo que es el socialismo? ¿Entenderá lo que es el socialismo? ¿Conoce el programa del gobierno? Esas son las condiciones subjetivas. Por ahí yo nomás quiero cambiar y el pueblo no quiere cambiar nada. Entonces, para eso hay que educar a la gente. Hay que crear las condiciones materiales y las condiciones espirituales para poder cambiar. Por eso es que dice, para cambiar eso, dice, lo primero que hay que hacer es dar a conocer el programa de la revolución y el socialismo. O sea, ¿qué queremos hacer? ¿Qué cosas vamos a cambiar? ¿Qué cosas cambiamos? ¿Cómo vamos a cambiar? Ese es el programa. Y si quiero ir al socialismo, ¿la gente sabrá lo que es el socialismo? Hay que ir a explicar eso, ¿no? Hay que hacer como el papel. Yo siempre digo alguna vez, a manera de broma, yo digo, si realmente hubieran brigadas revolucionarias, deberían hacer como los mormones, ¿no? Ir a explicar y decir, este es el programa de gobierno. Eso deben haber hecho los demás. Y explicar, y este es el socialismo, aquí queremos llegar. Este es el tipo de sociedad que queremos para nuestros hijos, para tus hijos, para nosotros mismos. Este es el futuro que queremos construir. Pero eso se lo explica y eso hay que darlo a conocer. Porque si la población no sabe, no conoce, ¿qué cosa va a defender? ¿Qué proceso podría defender o qué transformación podría defender? Entonces, para eso tiene que estar consciente y para eso hay que darle a conocer el programa. A partir de eso, dice, a partir de eso, hay que definir, dice, el carácter de nuestra participación. ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Como ciudadanos, como instituciones, como organizaciones sociales o movimientos sociales. ¿Qué hacemos? ¿Qué rol nos toca desempeñar? ¿No? Entonces ahí definimos, dice, el carácter de nuestra participación. ¿Sí? Ahí vamos a definir el carácter de nuestra participación. Luego dice, la libertad política y la lucha de clases, esto es un término fuerte, ¿no? Miren, la libertad política y la lucha de clases la define la fuerza del pueblo. Nosotros debemos ocuparnos de que esta fuerza no solo sea ofensiva, sino también defensiva. La libertad política. Las libertades políticas. Miren, o sea, el gobierno de Yanine nos ha querido conculcar las libertades políticas, ¿no? Y decimos siempre, y ustedes saben, hemos avanzado también con ustedes, que la lucha de clases es el motor del desarrollo de la historia. La lucha de clases ha transformado las sociedades. ¿Cómo se define? Dice. A través de la fuerza del pueblo. En pocas palabras, es el pueblo el que define. Si el pueblo está organizado y tiene fuerza, cambia, transforma. Incluso las libertades políticas. Puede llegar a cambiar, puede llegar a transformar. ¿Y cuál es la tarea nuestra en eso? Nosotros, dice, debemos ocuparnos de que esta fuerza no solo sea ofensiva, sino también defensiva. Y aquí viene un poquito retomando, ¿no? Lo que ha pasado el año pasado. O sea, machos somos para estar a la ofensiva. Ahora mismo, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Por ejemplo, yo estoy viendo en algunas cosas que no me gustan y hay que decirlo, lo que no está bien, no está bien, pues. Van a las instituciones, a las organizaciones y le sacan, cuando con mandar un memorándum y desocuparlos es suficiente.
O sea, no es necesario ir a sacarlos a patadas, a piñas, porque al final, mucha de esa gente, yo les decía a ustedes, mis compañeros, mucha de esa gente que ha apoyado no lo ha hecho por convicción, lo ha hecho por necesidad. Y eso a veces nosotros no queremos entender. Yo les puedo asegurar que muchos de esos han ido porque les han pagado. Y si te dan y te ofrecen un trabajo, bueno, trabajas, pues, necesitas, tienes que vivir, tienes que sobrevivir como ser humano. Pero a los líderes, a las cabezas, claro, a ellos no hay que perdonarles, pero al resto de la gente, no todos son culpables. Muchos de esos han estado en coyuntura. La coyuntura se les ha presentado así. Pero ¿qué hacemos? Dice. Entonces, estamos a la ofensiva. Eso es estar a la ofensiva, ¿no? Vamos y pateamos, pero a la defensiva, cuando nos han dado el golpe de Estado, ¿qué hemos hecho? Cuando se ha posicionado la Yanine, ¿qué hemos hecho? ¿Hemos podido reaccionar? No hemos hecho nada. Muy poco. Y en esto sí o sí o no, hay que reconocer a nuestros compañeros de la Federación de Mineros. Porque si no se plantaban los compañeros de la Federación de Mineros como se han plantado así fuerte y han dicho, caramba, aquí o sales o te sacamos a patadas, así como lo dijeron, ¿no? No se iba a dar las elecciones. ¿Por qué? Porque no hemos tenido esa capacidad defensiva. No hemos construido. Y ojalá ahora construyamos, ¿no? Porque tenemos que estar preparados tanto para lo ofensivo como para lo defensivo, como pueblo, como organizaciones sociales, ¿no? Antes que se presente cualquier otra circunstancia o cualquier otra situación. Y esto, mis compañeros, esta parte última es un tema que está en discusión hasta ahora, dentro de los marxistas especialmente, ¿no? Yo le he puesto las dos partes para que no me digan que me estoy, ¿cómo les puedo decir? Queriendo parcializar con uno solo. Y además es necesario que mis compañeros conozcan las dos partes, ¿no? Dice, ¿cómo se debe aplacar, o sea, a la burguesía como clase? Unos dicen, hay que aplacar a la burguesía como clase. En pocas palabras, hay que hacerlo desaparecer de cajón, de entrada. Esa es una posición, una postura. Dicen, o sea, con la burguesía no se juega, dicen, ¿no? Entramos y lo hacemos desaparecer. Lo primero que tienes que hacer es hacer desaparecer a la burguesía como clase. Ojo, estamos diciendo como clase. O sea, no estamos diciendo hay que entrar a matarlos. No estamos diciendo eso. Sino estamos diciendo que la burguesía debe desaparecer como clase social. Pero así, de isofacto. O sea, no podemos convivir, dice, con ellos. ¿Por qué? Porque mientras exista la burguesía como clase social, siempre va a estar latente el golpe de Estado, siempre va a estar latente el tema del retraso de las conquistas sociales, van a frenar, no van a permitir que se avance, ese tipo de cosas. Y otro sector, especialmente esto viene de la socialdemocracia, ustedes saben, ya lo han visto, ¿no? Que dicen que hay que convivir con ellas y que gradualmente los vamos a hacer desaparecer. ¿Ya? Gradualmente los hacemos desaparecer, conviviendo con ellos. ¿Ya? Muy bien, mis compañeros. Hasta ahí habríamos culminado el tema.